El mecanismo de Anticitera, la máquina que no debería existir. En las profundidades oscuras del mar Egeo, donde el tiempo parece disolverse en un silencio de siglos, descansa un misterio que ha desafiado a arqueólogos, historiadores y científicos por más de un siglo. Allí, rodeado por los restos corroídos de un naufragio romano, emergió un objeto imposible, una máquina que no debía existir, un artefacto que parece contradecir toda la historia que creíamos conocer. Lo llamaron el mecanismo de Anticitera, un nombre que suena a reliquia olvidada, pero que en realidad encierra un secreto tan perturbador como fascinante. Una computadora analógica creada más de 2000 años antes de que la humanidad imaginara siquiera la palabra tecnología. Todo comenzó a inicios del siglo XX, cuando un grupo de buzos de esponjas griegos descendió hacia los restos de un antiguo navío cerca de la isla de Anticitera. Esperaban encontrar ánforas, estatuas o algún tesoro hundido por la tragedia de la tormenta. En cambio, uno de ellos emergió con un objeto pequeño, de bronce verdoso, duro, irregular y cubierto de concreciones. A simple vista, no era más que un trozo de metal corroído. Sin embargo, dentro de ese fragmento se ocultaba un poder que cambiaría la comprensión de la historia tecnológica. Sin saberlo, acababan de desenterrar una máquina que parecía propia de la revolución industrial, no del mundo antiguo. Cuando se limpió la superficie, comenzaron a hacerse visibles dientes de engranajes, ejes finamente trabajados y estructuras mecánicas imposibles de asociar con el mundo clásico. Era como observar el interior de un reloj moderno, pero construido en una época en la que se suponía que los engranajes complejos no existían. Esta imposibilidad fue el primer golpe. El segundo fue aún más devastador. La máquina no era decorativa, ni parte de un mecanismo militar o un simple juguete. Parecía ser, en cambio, un dispositivo astronómico capaz de calcular posiciones celestes con una precisión escalofriante para su época. El hallazgo parecía un error, una anomalía histórica, un artefacto fuera de lugar, como si hubiera sido arrojado hacia atrás en el tiempo desde una civilización mucho más avanzada. Los primeros investigadores se resistieron a creerlo. ¿Cómo podían los griegos haber creado algo tan complejo, tan perfecto, tan adelantado, sin que ninguna otra evidencia de un nivel tecnológico similar hubiese sobrevivido? La respuesta parecía naufragar entre dudas y sombras. Cada engranaje contaba una historia distinta, una historia que no debía tener cabida en el antiguo Mediterráneo. Para comprender la magnitud del misterio, es necesario imaginar la vida en el mundo helenístico. Las herramientas eran simples, la metalurgia era limitada, la maquinaria compleja apenas empezaba a intuirse en las mentes de unos pocos ingenieros visionarios. Y sin embargo, allí estaba el mecanismo, con más de 30 engranajes finamente labrados, cada uno con un propósito específico, cada uno encajando con los demás en una danza matemática diseñada para reproducir los movimientos del cielo. Aquello no podía ser casualidad, no era una curiosidad artesanal. Era una obra maestra científica, un cerebro mecánico que parecía desafiar las fronteras mismas del tiempo. Pero lo más inquietante no era su existencia, sino lo que implicaba. Si los griegos habían construido una computadora analógica capaz de predecir eclipses, calcular ciclos lunares y modelar el movimiento de los planetas, ¿por qué no quedaban otras máquinas similares? ¿Por qué no había registros escritos, no había prototipos, no había evolución tecnológica visible? La historia humana avanza por pasos, por acumulación, no por saltos. Y sin embargo, el mecanismo de Anticitera parecía un salto tan enorme que hacía sospechar que tal vez se tratara de la última pieza superviviente de una tradición tecnológica mucho más antigua, más profunda y tal vez perdida.
Los engranajes estaban dispuestos de tal forma que sugerían un conocimiento avanzado de la aritmética, la astronomía y la ingeniería. Sus fabricantes sabían cómo dividir el tiempo, cómo medir distancias celestes, cómo traducir matemáticas a movimiento. Era como si alguien hubiese comprimido en una caja de bronce el conocimiento de toda una civilización. Como si hubiese querido dejar un testimonio, una advertencia o un recordatorio de algo que no debía olvidarse. Pero ¿quiénes eran ellos? ¿Genios aislados? ¿Herederos de un conocimiento aún más antiguo? ¿O acaso custodios de secretos que no debían caer en manos de cualquiera? La atmósfera del misterio creció con el paso de las décadas. Cada fragmento restaurado revelaba nuevos detalles, nuevas funciones, nuevas capas de complejidad. Y sin embargo, cuanto más aprendíamos, más profundo se volvía el enigma. No solo parecía una máquina adelantada a su tiempo, sino casi fuera de él, como si hubiera sido creada por una mente que comprendía el universo de una forma que apenas hoy comenzamos a alcanzar. Y en medio de esta revelación inquietante, una pregunta comenzaba a resonar como un eco milenario. ¿Qué otras tecnologías perdidas pueden estar ocultas bajo el mar, enterradas en el desierto, olvidadas en cuevas o destruidas por las guerras del pasado? El mecanismo de Anticitera no es solo una máquina, es una declaración silenciosa que se niega a desaparecer. Es un recordatorio de que la historia que conocemos podría ser apenas la superficie de algo mucho más vasto, más oscuro y más misterioso. Es el punto donde la ciencia se encuentra con el asombro, donde la arqueología se convierte en un acto de cuestionamiento profundo y donde el tiempo deja de ser una línea para convertirse en un círculo lleno de secretos. Y si ya sientes que este misterio comienza a hablarte desde un lugar antiguo dentro de ti, suscríbete para seguir explorando más enigmas que la historia ha tratado de ocultar. La oscuridad apenas comienza a revelarse. El naufragio, los engranajes y la historia prohibida del conocimiento antiguo. Para entender la magnitud del enigma que representa el mecanismo de Anticitera, debemos regresar al lugar donde todo comenzó. Un naufragio olvidado del mundo antiguo, sumergido a más de 40 metros de profundidad. Allí, entre estatuas de mármol rotas, ánforas provenientes de Rodas y metales corroídos por siglos de silencio marino, aparecieron los fragmentos dispersos de una tecnología imposible. Era 1901, y el hallazgo, aunque impresionante, no fue entendido de inmediato. Los buzos recogieron lo que pudieron, sin imaginar que dentro de la masa verde y quebradiza de bronce dormía una máquina que desafiaría las fronteras del conocimiento humano. Durante meses, los arqueólogos revisaron cada pieza extraída del fondo marino. Estaban fascinados por las esculturas, por las joyas, por los restos del barco. Pero un objeto les dejaba perplejos. Un conjunto de ruedas dentadas, cajas abiertas, placas con inscripciones y engranajes diminutos. Nadie sabía qué era. Nadie había visto algo parecido. Los primeros informes lo describían como una estructura inexplicable. Era como si una sombra tecnológica se hubiera infiltrado en la historia helenística, como si alguien hubiese deslizado una pieza moderna en un rompecabezas antiguo. Poco a poco comenzaron a limpiar el objeto, y lo que apareció fue aún más desconcertante. Los engranajes tenían un diseño avanzado, con dientes triangulares y perfecta simetría. No eran decorativos, no pertenecían a un arma ni a una maquinaria naval. Eran parte de un sistema cerrado, una máquina completa hecha con una precisión que parecía imposible para la época. Cada rueda tenía una función matemática, cada eje una misión astronómica. Cada inscripción parecía ser un mapa del cielo,
un registro detallado de ciclos celestes que solo una mente profundamente consciente de los movimientos del universo podría haber concebido. Los científicos comenzaron a sospechar que estaban frente a un artefacto único, pero esa palabra se quedaba corta. Era más que único, era incomprensible. Al estudiar las inscripciones, descubrieron que el mecanismo hacía referencia al ciclo metónico, un patrón de 19 años que sincroniza los movimientos del Sol y la Luna. También mencionaba el ciclo Saros, el mismo que usamos hoy para predecir eclipses. En otras palabras, esta máquina era un calendario astronómico avanzado, una herramienta de predicción del cielo, un ordenador analógico que permitía simular el cosmos. Pero aquí surgía el verdadero conflicto. ¿Cómo era posible que en el siglo I a.C. alguien hubiese construido algo así? La historia de la tecnología no muestra ninguna evolución que conduzca a un mecanismo tan sofisticado. Los engranajes, como los utilizados en relojería, no surgirían en Europa hasta casi 1500 años después. La precisión matemática tampoco se asociaba a la metalurgia griega. Y las técnicas necesarias para unir tantos engranajes en un sistema coherente simplemente no deberían haber existido en aquel tiempo. Era como si alguien hubiera tomado un conocimiento del futuro y lo hubiese depositado en las manos de unos pocos iniciados. Este vacío histórico abrió la puerta a diversas teorías. Algunos investigadores, los más conservadores, creían que el mecanismo era el resultado de un genio aislado, quizá un seguidor de Arquímedes. Otros sugerían que era parte de una tradición de conocimiento perdida, una escuela oculta de astrónomos e ingenieros que trabajaban al margen de los registros oficiales. Pero hubo quienes propusieron algo aún más inquietante, que el mecanismo era la prueba de una civilización anterior, mucho más avanzada, cuyo conocimiento se habría extinguido por guerras, catástrofes o colapsos culturales. Y aunque estas teorías son rechazadas por los historiadores clásicos, el mecanismo las alimenta de forma silenciosa. No existe nada parecido en miles de años de historia humana. No hay prototipos, no hay escritura técnica que explique su fabricación, no hay evolución gradual, no hay más máquinas de este tipo. Solo está él, solitario, perfecto, imposible. El misterio se profundizó en la década de 1950, cuando el físico Derek de Sola Price comenzó a estudiar el aparato con rayos X. Sus descubrimientos fueron explosivos. El mecanismo contenía engranajes superpuestos, dispositivos diferenciales, ruedas helicoidales y sistemas internos que permitían calcular posiciones con una exactitud que solo era replicable en relojes de precisión construidos en la Europa del siglo XVII. ¿Cómo podía ser que este nivel de ingeniería hubiese existido 2000 años antes? Más revelador aún fue descubrir que el mecanismo no era un artefacto mágico ni simbólico. Era un instrumento científico completamente funcional. Tenía botones, esferas, indicadores, manecillas y una lógica interna tan avanzada que parecía diseñada para ser utilizada por alguien con un dominio total de la astronomía. No era una reliquia decorativa, era una herramienta de trabajo. Una máquina hecha para usarse. Esto planteaba una pregunta inquietante. ¿Quién la construyó? ¿Un sabio desconocido que se adelantó siglos a toda su civilización? ¿O un grupo selecto, guardianes de un conocimiento heredado de culturas aún más antiguas, tal vez hundidas en el tiempo como la propia Atlántida? Las inscripciones fragmentadas parecían hablar de un conocimiento profundo, de cálculos que solo astrónomos experimentados podrían entender. Era como si la máquina hubiera sido diseñada para un círculo de iniciados, no para el mundo común. Los estudios más recientes, usando tomografía tridimensional, revelaron algo aún más perturbador.
El mecanismo fue ensamblado con una precisión de micras. Los dientes de sus engranajes estaban cortados manualmente, uno por uno, pero con una perfección que sugiere el uso de herramientas avanzadas o de una técnica de manufactura que se ha perdido por completo. Su diseño implica una comprensión de teorías matemáticas que no deberían haber existido en su tiempo. Es decir, quien construyó la máquina tenía acceso a una forma de conocimiento que la historia oficial no registra. Así, el mecanismo de Anticitera se convierte en un espejo incómodo para nuestra arqueología, refleja las lagunas gigantes de nuestro propio entendimiento, nos muestra que no sabemos todo sobre las antiguas civilizaciones. Nos recuerda que el pasado es un rompecabezas incompleto, lleno de piezas que aún no encontramos o que fueron destruidas por el fuego, la guerra y el olvido. Y deja abierta una posibilidad inquietante, que hubo épocas en las que el conocimiento humano alcanzó niveles que hoy apenas comprendemos, solo para ser borrado por cataclismos que desconocemos. Si este misterio te intriga tanto como a mí, suscríbete ahora, porque lo que vamos a revelar en las siguientes secciones no solo desafía la historia, sino la idea misma de lo que creemos posible. La máquina que imitaba al cielo, ingeniería imposible y la mente que la creó. Cuando los investigadores modernos comenzaron a reconstruir la lógica interna del mecanismo de Anticitera, descubrieron algo que parecía desafiar no solo la tecnología antigua, sino la propia percepción humana del tiempo. Aquella máquina corroída, fragmentada y silenciosa no era un adorno ni un objeto ritual. Era una representación mecánica del universo, una especie de cosmos portátil que permitía a su usuario ver el futuro del cielo con una precisión que ni siquiera algunas culturas medievales lograron alcanzar. Era, en esencia, un espejo del orden celestial, un artificio minucioso que unía matemática, astronomía y metalurgia en una danza que no debería haber existido. Lo más desconcertante es que el mecanismo no se limitaba a reproducir los ciclos lunares o las posiciones del Sol. Iba mucho más allá. Algunos engranajes estaban diseñados para representar el movimiento irregular de la Luna, un fenómeno que requería cálculos avanzados y la comprensión profunda de su órbita excéntrica. Otros engranajes simulaban los períodos sinódicos de los planetas visibles, como si quien construyó la máquina hubiese querido encapsular en un solo dispositivo toda la coreografía cósmica que guiaba el tiempo humano. Imagina girar una manivela y ver cómo las agujas avanzan por esferas superpuestas, indicando eclipses futuros, retrogradaciones planetarias y fechas exactas de festividades helenísticas relacionadas con las fases de la Luna. Imagina sostener en tus manos una máquina que te permite conocer el cielo, no solo como observador, sino como arquitecto del tiempo. Eso era el mecanismo de Anticitera. Una pieza de conocimiento hecha materia, una mente convertida en metal. Pero para que algo así exista, es necesario más que genialidad. Es necesario un modelo del universo. Y aquí es donde el misterio se vuelve más profundo. Porque la máquina no solo refleja el pensamiento griego, refleja también influencias babilónicas, egipcias y quizá de civilizaciones aún más antiguas. Su lógica interna no es simple. Es el resultado de una acumulación de saberes que, según la historia oficial, nunca se integraron de manera tan avanzada en un solo artefacto. Es posible que quien construyó esta máquina hubiese tenido acceso a conocimientos ocultos transmitidos a lo largo de generaciones por linajes de astrónomos, sacerdotes o ingenieros, o que existiera una tradición secreta que guardaba los secretos del cielo lejos de los registros escritos. El mecanismo, en su silencio de bronce, parece insinuarlo.
porque ningún otro objeto conocido del mundo antiguo se acerca siquiera a su complejidad. Los planetarios griegos, descritos en algunos textos antiguos, nunca fueron encontrados. Las supuestas esferas armilares de los grandes astrónomos no han sobrevivido. Y sin estas piezas intermedias, el salto conceptual del pensamiento a la máquina es tan abrupto que sugiere la existencia de una brecha en la historia, una pieza perdida que conecta la sabiduría del cielo con la ingeniería de la tierra. Quizá algún día aparezca otra máquina, quizá haya sido destruida, quizá yace enterrada bajo capas de arena, esperando que alguien la encuentre. En 2006, un equipo internacional utilizó tomografía de alta resolución para revelar detalles nunca antes vistos del mecanismo. Lo que hallaron fue perturbador. Números escritos con increíble precisión, diagramas internos ocultos por el tiempo, engranajes que parecían diseñados con exactitud geométrica milimétrica. Los dientes, cortados a mano, estaban alineados de forma tan perfecta que sugerían un nivel de habilidad artesanal que no encaja con la metalurgia conocida del periodo helenístico. Todo esto plasma un conocimiento profundo, no solo del cielo, sino del tiempo mismo. El mecanismo fue diseñado como un puente entre lo humano y lo divino, entre la observación terrenal y las leyes invisibles del universo. Era una herramienta para interpretar el orden del cosmos, pero también para anticipar sus ciclos. Una máquina que permitía predecir eclipses solares y lunares con décadas de antelación. Una máquina que podía señalar los momentos en que los planetas entraban en oposición o conjunción, eventos considerados sagrados y determinantes en la vida de los antiguos. Pero aquí surge la pregunta inevitable: ¿por qué alguien construiría una máquina tan avanzada en una época en la que la tecnología conocida no lo requería? ¿Qué propósito tenía realmente? Algunos piensan que fue un instrumento educativo, un planetario portátil para enseñar astronomía en escuelas filosóficas como las de Rodas o Alejandría. Otros creen que era una herramienta de navegación, una forma de anticipar corrientes, estaciones y fenómenos celestes para los navegantes del Mediterráneo. Pero existe una tercera hipótesis, más inquietante y difícil de ignorar: que la máquina formaba parte de un conocimiento reservado para élites, sacerdotes o astrónomos que hacían predicciones no solo científicas, sino rituales y políticas. Imagina a un líder consultando esta máquina para determinar el mejor día, para iniciar una campaña militar, para elegir el momento en que coronaría a un rey o para interpretar el destino de una ciudad según los ciclos del cielo. Imagina un grupo selecto capaz de leer el futuro astronómico con una herramienta que el resto de la humanidad no podría comprender. Si el poder siempre ha sido conocimiento, esta máquina sería una de las mayores armas intelectuales jamás creadas en la antigüedad. Pero hay algo más, algo que ha inquietado incluso a científicos modernos. La construcción del mecanismo requiere una precisión que no solo depende de habilidad manual, sino de herramientas avanzadas que, según la historia oficial, no existían. Es decir, quien construyó la máquina no solo tenía conocimiento, tenía tecnología. Y eso abre una puerta peligrosa, la posibilidad de que nuestra visión del pasado no sea completa, de que la humanidad haya alcanzado en algún momento remoto un nivel de sofisticación tecnológica que luego desapareció sin dejar rastro. O de que existieran culturas aisladas, guardianas de avances que nunca llegaron a ser parte del conocimiento común. Cada engranaje del mecanismo parece plantear una pregunta. Cada inscripción insinúa un lenguaje del tiempo perdido. Cada restauración moderna añade una capa más de inquietud. Porque cuanto más se estudia esta máquina, más claro queda que no encaja. No pertenece a su época, no pertenece a ningún lugar de la historia, y sin embargo está ahí, desafiándonos.
como un recordatorio de que el pasado no es lineal, de que la historia no es tan sólida como creemos y de que existen fragmentos de conocimiento que desafían el orden establecido. Tal vez no estemos listos para escuchar lo que esta máquina quiere decirnos, pero ya abrió la puerta del misterio, y si quieres seguir adentrándote en los secretos que el tiempo oculta, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación revelará algo aún más inquietante: el legado invisible. ¿Quién enseñó a los antiguos a construir lo imposible? Para comprender el verdadero impacto del mecanismo de Anticitera, debemos hacer una pausa y observar lo que la historia nos dice, y lo que deliberadamente calla. Porque este artefacto no es solo una máquina adelantada a su tiempo, es una anomalía que revela un patrón inquietante. Cada vez que la humanidad encuentra un objeto que no encaja en la línea evolutiva del conocimiento, se apresura a explicarlo como un accidente, un caso aislado, una genialidad única. Sin embargo, cuando se repiten estas anomalías, incluso si están separadas por siglos o continentes, empiezan a formar una constelación de secretos. Una red de sombras que apunta a algo más profundo. La posibilidad de que existiera un legado invisible, una tradición perdida que moldeó a las civilizaciones antiguas. El mecanismo de Anticitera encaja demasiado bien en esa constelación, porque en él se observa un conocimiento tan avanzado que no parece surgir de la nada. Para construir una máquina como esta se requiere más que inspiración. Se necesita una escuela, una transmisión, un maestro que enseñó los principios, que formó a artesanos, que creó prototipos, que desarrolló técnicas, que dejó una huella. Pero la historia oficial dice que no existe ninguna evidencia de tales escuelas, ningún taller, ningún manuscrito, ninguna tradición técnica capaz de sostener este nivel de ingeniería. Es creíble que una sola persona, aislada en el mundo helenístico, haya alcanzado una precisión mecánica comparable a la de los relojeros medievales, 1500 años antes de que estos existieran. ¿O es más probable que estemos frente a la última reliquia superviviente de un linaje de conocimiento que desapareció sin dejar más rastro que este artefacto imposible? El silencio del pasado es estruendoso, pero aún más inquietante es la forma en que este mecanismo parece conectar con otros enigmas de la antigüedad. Culturas separadas por océanos también construyeron observatorios astronómicos capaces de medir solsticios con precisión. Civilizaciones como la maya, la egipcia o la mesopotámica desarrollaron calendarios sorprendentemente exactos, aún sin poseer instrumentos visibles que expliquen su precisión. ¿Podemos ignorar el patrón? ¿Podemos seguir pensando que cada uno de estos avances es producto de coincidencias milagrosas? Quizá el mecanismo de Anticitera es el punto donde todas estas preguntas convergen. Es la pieza tangible, la prueba material de que existió una ingeniería perdida. Algunos investigadores modernos comienzan a considerar una posibilidad audaz: que los griegos heredaron un conocimiento mucho más antiguo, que eran los depositarios de una tradición tecnológica transmitida a través de generaciones, desde culturas que desaparecieron en los grandes colapsos de la antigüedad. La caída de la civilización micénica, las guerras del mar Egeo, los terremotos que arrasaron ciudades enteras y borraron bibliotecas. Todo ello pudo haber destruido el linaje de ingenieros que sabían fabricar máquinas como esta. Pero hay otra línea de pensamiento, mucho más arriesgada, que ha capturado la imaginación de quienes creen que la historia humana tiene capítulos no escritos. Una teoría que sugiere que las civilizaciones antiguas pudieron haber recibido conocimientos externos, provenientes de culturas que no aparecen en los registros oficiales.
Culturas cuya proximidad con el cosmos o con realidades superiores les permitió comprender las leyes del universo de una forma que hoy apenas comenzamos a emular. No se trata necesariamente de visitantes estelares, aunque algunos lo plantean. También podría tratarse de sociedades humanas avanzadas que colapsaron antes de que sus logros quedaran registrados. Lo más inquietante es que el mecanismo parece diseñado para durar, pero también para esconder. Sus inscripciones están escritas en un griego técnico, lleno de términos astronómicos. Sus engranajes están ocultos dentro de cajas metálicas que debieron proteger su funcionamiento. Es como si hubiese sido creado para ser utilizado por un grupo pequeño, selecto. Tal vez filósofos, tal vez sacerdotes, tal vez navegantes iniciados en tradiciones astronómicas que hoy desconocemos. Además, las funciones del mecanismo van más allá de lo que la educación común de la época podía comprender. Por ejemplo, algunos estudios recientes sugieren que la máquina también podía predecir eventos relacionados con los Juegos Olímpicos, utilizando ciclos astronómicos para sincronizar calendarios religiosos y festividades. ¿Quién necesitaba una herramienta así? ¿Quién tenía interés en controlar el tiempo ritual, el tiempo social, el tiempo político? Aquí es donde el misterio se vuelve peligroso, porque si un pequeño grupo poseía una máquina capaz de predecir eclipses, de anticipar movimientos celestes, de sincronizar el tiempo de una ciudad con el orden del cielo, ese grupo tenía un poder inmenso. Un poder que podía cambiar la percepción pública, influir en decisiones, marcar el destino de reyes y pueblos. El conocimiento siempre ha sido un arma, y esta máquina era conocimiento puro, concentrado, casi absoluto. Esto lleva a la pregunta más incómoda de todas. ¿Fue ocultada deliberadamente? ¿Fue destruida la tradición que la creó para evitar que ese poder cayera en las manos equivocadas? ¿O fue olvidada tras la caída de las grandes ciudades helenísticas, borrada por los incendios que consumieron bibliotecas como la de Alejandría o la de Pérgamo? Los arqueólogos no tienen respuestas, solo fragmentos de bronce que hablan un lenguaje antiguo, inscrito en códigos que solo podemos reconstruir con esfuerzo. Fragmentos que parecen decirnos que hubo más máquinas, que el mecanismo de Anticitera no fue el primero, que quizás fue el último, que fue llevado en ese barco porque alguien intentaba salvarlo, o esconderlo, o trasladarlo a un lugar seguro, lejos del caos político de su tiempo. Y aquí surge otra hipótesis que pocos se atreven a abordar. ¿Y si el barco que lo transportaba era un arca de conocimiento? ¿Y si no transportaba mercancías comunes, sino tesoros intelectuales que debían ser protegidos? ¿Y si la tormenta que lo hundió marcó el final de una tradición secreta de astrónomos e ingenieros que habían heredado secretos que nunca llegamos a conocer? La tormenta, el naufragio y el silencio del fondo marino se convirtieron en custodios de un legado que nunca debió perderse. Un legado que ahora emerge lentamente, como un susurro que atraviesa los siglos y nos obliga a mirar el pasado con otros ojos. Porque el mecanismo de Anticitera no es solo ciencia, no es solo historia. Es una disonancia en la línea del tiempo. Un eco de una humanidad que pudo haber sido más grande, más sabia, más capaz de lo que jamás imaginamos. Si sientes que este misterio te está llevando a cuestionar todo lo que sabías sobre la historia, suscríbete. Porque lo que vamos a revelar en la última sección no solo desafía la arqueología, sino la propia idea de quiénes somos. El mensaje del bronce, la advertencia silenciosa que el tiempo no pudo borrar. Cuando miramos el mecanismo de Anticitera tal como está hoy, fragmentado, corroído y silencioso, podríamos pensar que se trata de un objeto muerto.
una reliquia vencida por el mar y los siglos, pero basta observarlo con atención para comprender que aún habla, que sus engranajes, aunque inmóviles, siguen enviando un mensaje, uno profundo, uno incómodo, uno que trasciende su época y se dirige directamente a la nuestra. La humanidad ha olvidado más de lo que ha aprendido, porque este artefacto, más que una máquina, es un espejo que nos obliga a reconocer que el progreso no es una escalera ascendente y continua, sino un ciclo de ascensos, caídas y colapsos. El mecanismo nos recuerda que civilizaciones enteras pueden alcanzar niveles de conocimiento extraordinarios y luego desaparecer, dejando solo fragmentos, restos, sombras, y que la historia que estudiamos en los libros es apenas un fragmento diminuto de un conocimiento mucho más vasto, enterrado bajo ruinas, océanos o ignorancia. El verdadero enigma del mecanismo de Anticitera no es cómo fue construido, sino por qué no hubo otros después. ¿Acaso la humanidad perdió el conocimiento que permitió crear algo tan perfecto? ¿Acaso su complejidad era parte de un saber reservado, transmitido en silencio y perdido tras la muerte de sus guardianes? ¿O fue simplemente que la historia se rompió, que las guerras, incendios y colapsos borraron tecnologías que no debimos olvidar? Es posible que el mecanismo haya sido solo una pieza dentro de un sistema mayor. Tal vez existieron máquinas más grandes, más completas, capaces de modelar no solo el tiempo celeste, sino el tiempo humano. Tal vez hubo academias de ingenieros que fabricaban instrumentos astronómicos de precisión. Tal vez hubo mapas celestes codificados en metal, herramientas para medir distancias con exactitud sorprendente, prototipos de relojes, calculadoras, dispositivos que nunca llegamos a ver. Si la humanidad llegó tan lejos una vez, ¿qué la detuvo? ¿Qué fractura ocurrió en la historia para que todo ese conocimiento se desvaneciera? El mecanismo parece ser la última palabra de un idioma perdido. Su función es clara, pero su origen es un abismo. Sabemos lo que hace, pero no sabemos quién enseñó a hacerlo. Sabemos cómo funciona, pero no sabemos qué civilización lo soñó primero. La máquina nos observa desde su silencio, y su silencio nos pregunta si estamos dispuestos a aceptar que no somos los primeros, que hubo otros antes, que quizás hubo edades de luz tecnológica que quedaron sepultadas bajo oleadas de destrucción y renacimiento. Los estudios recientes han revelado inscripciones que mencionan teorías astronómicas, ciclos lunares, cálculos matemáticos que parecen escritos por una mente obsesionada con la precisión. Y sin embargo, esa mente o ese grupo de mentes desapareció sin dejar más evidencia. El mecanismo no está acompañado de su taller, de sus planos, de sus maestros. Nada más sobrevivió, solo él. Esto abre la puerta a un pensamiento que muchos consideran peligroso, pero que es imposible ignorar cuando observas el mecanismo en detalle. Tal vez la humanidad es cíclica. Tal vez alcanzamos niveles de conocimiento que luego se pierden en catástrofes globales. Tal vez el fuego que consumió bibliotecas enteras no solo destruyó libros, sino eras completas de sabiduría. Y tal vez, en cada amanecer de la historia, los sobrevivientes empiezan desde cero, sin saber que antes hubo una luz más brillante. La historia nos habla de colapsos, la caída de civilizaciones enteras, el fin de dinastías que parecían eternas, los periodos oscuros en los que la humanidad tuvo que reconstruirse tras guerras, epidemias o terremotos. Si en uno de esos colapsos pereció la tradición que creó el mecanismo de Anticitera, entonces este artefacto es el último testigo de una era perdida. Una era de ingenieros, astrónomos y sabios que sabían más de lo que hoy creemos posible. Pero hay otra interpretación, más inquietante aún.
Y es la idea de que el mecanismo no era una herramienta común, sino un objeto de poder, que solo un pequeño grupo tenía acceso a su conocimiento, que estaba diseñado para ser usado por élites capaces de entender el lenguaje del cielo, que su desaparición no fue un accidente, sino un acto deliberado. Porque el conocimiento siempre es poder, y hay poder que debe esconderse para que otros no lo usen. ¿Y si la máquina fue construida para controlar calendarios, rituales, decisiones políticas? ¿Y si funcionaba como un mapa celeste del destino en manos de unos pocos que interpretaban los designios del universo? ¿Y si este barco que la transportaba era parte de un intento por ocultarla o protegerla? ¿Qué historia no nos contaron? ¿Qué secreto se hundió con ella? ¿Qué otra máquina, quizás más avanzada, pudo haber existido antes del naufragio? La última ironía del mecanismo es que sobrevivió gracias al mar. El agua que destruyó tanto fue también la que lo preservó. Quedó atrapado en un silencio profundo, protegido por la oscuridad, esperando ser encontrado. Y ahora que ha salido a la luz, nos murmura algo que tal vez no queríamos oír. La historia humana no es una línea recta, es un círculo, y ese círculo guarda secretos que todavía no estamos listos para comprender. Quizá el mayor mensaje del mecanismo de Anticitera no sea su ingeniería avanzada, ni su capacidad astronómica, ni su misterio tecnológico. Quizá su mensaje sea una advertencia de que el conocimiento puede perderse, de que la grandeza puede desvanecerse, de que la humanidad puede olvidar incluso aquello que una vez creó con precisión divina. Y si escuchamos ese mensaje, si lo dejamos entrar, tal vez descubramos que no somos superiores a quienes vivieron hace milenios. Tal vez nos demos cuenta de que la tecnología no nos hace sabios, solo nos da herramientas, y que la verdadera sabiduría consiste en preservar lo que importa, en transmitirlo, en evitar que los colapsos borren lo que somos, lo que sabemos, lo que podemos llegar a ser. Este artefacto imposible, surgido del fondo del mar, nos recuerda que la humanidad está hecha tanto de memoria como de olvido, que cada descubrimiento puede ser el último eco de una voz que ya no existe, que cada fragmento de bronce puede contener un universo entero, y que cada engranaje, incluso inmóvil, puede seguir moviendo la conciencia humana hacia lo desconocido. Si este viaje a las sombras del pasado te ha revelado algo profundo, suscríbete, porque en este canal seguimos buscando los fragmentos que la historia trató de enterrar. Seguimos explorando los lugares donde el tiempo se rompe. Seguimos escuchando las voces que el silencio no pudo callar. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.